Dios les bendiga, buenos días. Buenos días. Verdades bíblicas, lo que Dios habla a través de su palabra, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Un saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales, mis amigos, mis hermanos en la fe. Vamos a tratar un tema importante, muy importante para los que conocemos las cosas de Dios, los que no conocen la palabra de Dios. Y espero que sea de edificación, así como lo ha sido para mí este tema. Vamos a ver lo que significa, hermano. ¿Cuál es el tema de hoy? Dios es amor. Pero para eso necesitamos saber qué significa el amor, qué es. Como lo dice Primera de Juan, Dios es amor, pero vamos a profundizar porque hay varios tipos de amor. Amor filial, eros, etcétera, etcétera. Es decir, el amor que tenemos hacia nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestra esposa, al esposo, etcétera, y sobre todo a Dios. Entonces hay varias clasificaciones de amor en la cual nosotros debemos aprender a distinguir. Pero la preciosa palabra de Dios, capítulo 13, primera carta a los Corintios, dice de la siguiente manera, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Esto quiere decir que aquello no más va a ser puro ruido. Vamos a hablar de amor, pero no va a tener ningún sustento. Como vulgarmente se dice, discúlpenme, bla, 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 nada más. No tiene ningún sustento, no tiene ningún soporte, ni espiritual, ni sentimental, ni nada de eso. Es puro ruido, pura legata nada más. No tiene ningún sustento eso. Dice el 2. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Es decir, aunque yo pueda decir tengo cierta fe, tengo cierto conocimiento, tengo ciencia, vuelvo otra vez el mismo conocimiento, pero yo no tengo el amor, que es el fundamento principal de la existencia en Dios. La existencia en Dios, nada soy. Es decir, el amor es el centro principal de todo. Dios es amor, amor es Dios. Para poder entender esto, es sinónimo, vamos, de todo. Es el resultado de todo. Si dice que Dios es amor y el Señor Jesucristo nos enseña a que nos amemos, el segundo mandamiento, que nos amemos unos a otros, quiere decir que nosotros tenemos que vernos como tales, con respeto, con dignidad, con humildad. Porque ahorita que estaba yo escuchando la alabanza de ustedes, yo tengo que entender eso. Si lo hacemos nosotros por pura emoción carnal, o es realmente el amor que yo tengo dentro de mi corazón en obediencia a Dios, que es otra cosa muy diferente. Dice el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 3, lo que es nacido de la carne todo aquello que representa en el cuerpo físico y mental va a ser eso, carnal, nada más. Y enseguida dice, lo que es nacido del espíritu, espíritu. Entonces, son dos cosas muy diferentes que nosotros tenemos que analizar, tenemos que comprender, entender, para poderlas interpretar y poder nosotros así distinguir entre una cosa y otra. En el caso de un servidor, a Dios sea la gloria. Yo cuando estoy en la iglesia, claramente antes de llegar hago mi oración, digo: Señor, gracias por permitirme estar en esta casa
casa de vida, Padre, a ti sea toda la honra, la gloria. Me pongo a orar con Dios. Señor, abre mi mente para escuchar la palabra que nos va a traer el pastor principal aquí en la iglesia. Y me pongo ya a abrir yo ya mis 5 sentidos para entender el mensaje en obediencia, en santidad hacia Dios, receptivo. Eso es bien importante. Entonces entra la alabanza y yo me gozo en mi corazón. ¿Por qué? Porque estoy agradecido dándole a Dios lo que yo tengo en mis sentimientos, en mi voluntad para Dios. Con alegría y gozo, lloro, me alegro, etcétera, etcétera. Eso es el conocimiento del Espíritu. Y no que sea nada más pura emoción carnal. La alabanza debe de tener conocimiento hacia Dios. Debe de tener un nuevo nacimiento espiritual. Lo tenemos que demostrar en nuestra carne, sí, porque tenemos que dar testimonio a los que están alrededor nuestro, pero también nosotros tenemos que hacerlo de la manera correcta, porque si no, no va a funcionar aquello. Es como si yo estuviera en un canal diferente. Dios está en el canal 1, por ejemplo, y yo estoy en el 2, y no nos vamos a entender. O es decir, Él habla un idioma y yo otro, no nos vamos a entender. Necesitamos estar sobre las Escrituras para que nosotros llevemos el proceso que Dios quiere. Entonces, cuando nosotros hemos entendido esto y estamos en el mismo canal, todo va a funcionar. Porque hay una cosa, hay una regla espiritual que tanto el Señor Jesucristo como los discípulos, el apóstol Pablo, etc. Y yo mismo he entendido que cuando yo me meto a la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, para mí es el manual de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que es ¿cómo se puede decir? El conocimiento que yo voy a ir procesando en mi vida personal para crecer. Yo voy a aprender de aquí, pero lo que aprendo lo voy a poner en práctica. ¿Sí me explico? Amén. Entiéndalo eso. Todo lo que yo leo diariamente lo tengo que poner en práctica. Porque si no es así, de nada sirve. Y discúlpenme, esto no enseñan las religiones. Por eso digo con el perdón, pero lo he dicho así, las religiones todas están perdidas. Todas, Señor. Porque todas estas se contaminaron. Dios y el Señor Jesucristo dejaron su palabra, Éxodo 20, y habló Dios todas estas cosas y dijo, ¿quién habló? Dios. ¿Dónde? Dios. Y dejó su enseñanza que nosotros debemos de conocer, los mandamientos, etc. Juan 8, 30, 31 y 32. Y Jesús les habló a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si ustedes obedecen ¿qué? Mi palabra, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, hermano Rafa, ¿ya estaría la Biblia en ese tiempo? Claramente que no, porque se formateó, es decir, se organizó como un libro. Biblia, ¿verdad? Significa el conjunto de varios libros. Eso es lo que significa, lo que es una Biblia, el conjunto de varios libros pequeños. La Biblia está compuesta por 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Todo eso debemos de saber, de conocer. A través del tiempo, ¿verdad? La Biblia fue hecha en hebreo, en arameo y en griego, traducida pues. Todo eso necesitamos nosotros saber. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Que el Señor Jesucristo comunicó oralmente comunicó su palabra, y los mensajes que recibían los discípulos, los apóstoles, pues después, fue un mensaje oral de parte de Cristo, y ellos lo recibieron el conocimiento.
lo fueron transmitiendo a las personas en su tiempo el conocimiento oral. Ya claramente que los escritores, ¿verdad? Los escribas, ya en papiros redactaron, como lo dice aquí, la carta de la primera Mateo, o según San Mateo, según, porque bueno, Mateo escribió, y dicen según él, pues, según Mateo, o según Lucas, o según Juan, pero ellos fueron los que escribieron. Y los 4 libros concuerdan entre sí, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que los mismos es el mismo evangelio de Jesús. Todo esto necesitamos escudriñarlo, entenderlo, comprenderlo. Y a través de muchos, de más de 1000 años, o 2000 años, o 4000 años desde el Génesis en adelante, concuerdan. Dios les habló porque Dios es espíritu. Dios les habló a Noé, a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob, en diferente tiempo. Por eso podemos verificar la existencia de Dios, los hechos de Dios. Esto es algo muy profundo, ¿verdad? Pero a lo mejor ya no salimos del punto, pero por eso es tan importante que si Dios es amor, nosotros practiquemos ¿qué? El amor hacia los demás. El amor hacia mi esposa. Por eso debo de tener yo cuidado con el adulterio, porque esto no se permite, este es un pecado, esto ya viene por el diablo. Y la Escritura dice, mas los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, ya ves, ni los mentirosos, Apocalipsis 21:8. Entonces debemos de tener nosotros cuidado en eso. Debemos de tener nosotros conocimiento. Entonces, si Dios es amor, Dios quiere que nosotros seamos el reflejo en la tierra de Él, que demostremos eso a los demás. ¿Sí me explico? Como lo dice Mateo también por ahí en el 5:6, que seamos luz a las naciones. Es decir, que seamos ejemplo para otros en conocimiento. Importante todo esto. Y dice, y sigo leyendo aquí, regreso a la cita bíblica 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, pues de nada me sirve. Porque lo importante no es lo material, sino los sentimientos que yo tengo hacia mi prójimo, que sea verdadero el sentimiento. Porque como Cristo, cuando estuvo en tierra, Él demostró el amor no a aquellos que le reprocharon, porque va a haber siempre gente necia. Me explico, como los fariseos, los saduceos, que el Señor compartió un mensaje y aquellos estaban en contienda nada más. Mira tus discípulos, estamos nosotros aquí comiendo y ni siquiera se lavan las manos. Míralo, nomás de criticones. Y el Señor Jesucristo, a ver, señores, miren, entiendan, porque yo vengo a eso. Lo parafraseo para poderlo entender mejor. Yo vengo a eso, a mostrarles la verdad absoluta de una manera diferente. Lo que contamina al hombre, señores, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Las maldiciones, las injurias, las malas palabras. Eso sí contamina. Ya ves, esto es tener conocimiento y no seguir cuestiones religiosas nada más. Y el pueblo judío era lo que hacía. En el templo se portaban, dizque muy santos, digo con perdón, y saliendo eran otro tipo de personas muy diferentes, que veían a un pordiosero y nomás no le ayudaban. Aquel que necesitaba abrigo o alimento y no le ayudaban. ¿Cómo? Por eso el pueblo judío sufrió en esclavitud con los diferentes pueblos en todos sus caminos, empezando por Egipto. Ya viste el tiempo que el Señor los tuvo que sacar de allí, en Babilonia, en Grecia, y después ¿en quién? En Roma. Y con todo respeto, señores, hasta la fecha, me voy a salir del tema, pero la iglesia, en primer lugar, el pueblo judío es, ¿quién es el pueblo judío?
el pueblo elegido de Dios. Entonces, el pueblo elegido de Dios, ¿en dónde está? ¿Dónde está? Señores, Israel. Que quede claro, necesitamos estudiar. Ponse conmigo. Necesitamos estudiar. No está en Roma, señores. ¿Dónde vas a creer? El enemigo es lo que quería, Dios, con perdón, pero si tengo que hablar la poderosa palabra de Dios, lo tengo que hacer. El enemigo quería poner la sede en Israel, pero Dios no se lo permitió. ¿Y dónde la puso? En Roma. Porque ¿dónde vas a creer? Dios no está en Roma. Y hablan allá que allá está la disque basílica de San Pedro. Bueno, ¿dónde murió Pedro, señores? Mentira, porque el apóstol Pedro, señores, ni siquiera estuvo en Roma. ¿Quién les escribió a los romanos? Mande, el apóstol Pablo. Pablo, la carta a los romanos. Ahí está. Hay que estudiar, señores. ¿Cómo se iban a juntar los dos? No, aquí lo que se trata, para que usted entienda, yo en el caso de un servidor para ¿cómo se llama? Pues para darle honra y gloria a Dios. Yo como pastor, por ejemplo, yo digo, voy a compartir yo la palabra de Dios en la colonia Las Flores. Pero si yo veo que está otro pastor allí, me retiro, me voy a otro lugar. Porque no vamos a hacer competencia. O sea, ¿sí me explico? Sí. Esa es la cosa. Y lo mismo sucede en un pueblo. Hoy aquí no se ha predicado la palabra de Cristo, no saben quién es Cristo. No, entonces ahí me pongo a orar, reparto folletos, bla, 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 y comparto el evangelio. Pero nunca nos vamos a confrontar dos pastores ahí o a pelear con las ovejas. No, señor. No, lo mismo sucedía con Roma. El apóstol Pedro fue llamado a los mismos judíos, a evangelizar a los propios judíos. Eso es la cosa, porque el mismo judío tendría que hacerse cristiano. Me salí del tema, pero bueno, a Dios sea la gloria, Dios sabe por qué. ¿Por qué, hermano Rafa? Sencillamente porque los judíos no aceptaron a Cristo. Ellos todavía siguen esperando un Mesías. Así nada más. Así es. Juan 1, 9, 10 y 11, lo que dijo el compañero ahorita. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, ¿ya viste? Más a los que le reciban, a los que crean en su nombre, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, el apóstol Pedro fue llamado para compartir a los judíos el plan de salvación, junto con Juan, con Felipe, con los demás discípulos, pues con Santiago, etc. Y el apóstol Pablo fue llamado a los gentiles. Por eso él abrió iglesias. ¿Quién? Pablo, en Asia. Él empezó a abrir iglesias formalmente. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. Hermanos, lo podemos nosotros atestiguar en las Escrituras. Sobre el año 30-40 después de Cristo. La Iglesia Católica nació en el año 300. Explíqueme eso. Esto sería anacrónico. ¿Qué significa esa palabra, hermano? ¿Cómo puedo jalar el tiempo? Cristo lo sabía, lógico, porque sabemos quién es Cristo. O es Dios en la tierra, un nombre Jesús, pues pondrás por nombre Jesús, que ese es el que salvará a su pueblo de sus pecados. Tendrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ya ves, Dios con nosotros, es el mismo Dios, el Señor Jesucristo, cosa que el testigo de Jehová no entiende. Ya ves que es importante el conocimiento. Entonces, aunque el Señor Jesucristo, mire, entienda esto, ya sabía todas las cosas. El Señor Jesucristo camina en el año 30, que es cuando Él empieza a predicar su palabra. Muere en el 33 en la cruz. Pero hasta el año 300 es cuando nace la Iglesia Católica. Oiga, los papas en ese tiempo, Constantino, no conocieron a Cristo. Entendamos eso, hermanos, que Dios los bendiga a todos, a ustedes. Yo me baso en las Escrituras. Entonces, por lógica, es como si yo les dijera a ustedes,
Señores, a mí Hernán Cortés me dejó un papel en el cual yo soy dueño aquí de Morelia. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría usted? Que me diera un terreno o algo así. Hermanos, póngase las pilas, por favor. ¿Por qué dice eso, hermano Rafa? Porque es de ilógica. Hermano, si eso que usted está diciendo pasó en el año 1500, cuando estaba Hernán Cortés vivo, y usted todavía ni nacía, señor. ¿Cómo usted me está diciendo que tiene un papel de él? Hermanos, es insensato eso, es incomprensible. Igual lo mismo, Constantino todavía no nacía, que fue el gobernador que instituyó la Iglesia Católica. Entonces, abramos la mente a la verdad. No se trata de atacar, sino de conocer la verdad para ser libre, lo que dijo Cristo. Entonces, en ningún momento, ni Pablo, ni el apóstol Pedro les dieron las llaves o el conocimiento a los curas para que estos fueran papas y siguieran, ¿cómo se puede decir? El proceso pues de evangelismo. No. Y más, cuando no concuerdan ya la enseñanza correcta. ¿Por qué? Porque se desviaron. Roma, un país idólatra, punto. Lo tengo que decir en cámara. País idólatra, porque eso eran los romanos. El pueblo judío, amor a Dios, amén, ok, pero los romanos no. Estos adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, a Júpiter, etc. Todos los emperadores romanos fueron idólatras. Entonces no me vengas ahorita con que amén y que Dios y que quién sabe qué, no. Constantino agarró de diferentes pueblos para armar su equipo, por decirlo así, y también enseñanzas fuera de él, porque simplemente le voy a decir una cosa. ¿Dónde dice en la Biblia del bautismo de niños? Deme una cita bíblica de eso. No existe, Señor. Hermano Rafa, ¿usted se sabe una? Ah, sí, claro que sí. Marcos 16. ¿Qué dice, hermano? El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Otra vez, el que creyere, un niño no puede creer. ¿Cómo? Y con todo respeto, mire, a todos los que están aquí, sus papás me los bautizaron de morrillos. ¿Sí o no? Sí. ¿De qué sirvió? Aquí estás de pecador, tabla. Hablas. En cambio, el nacimiento espiritual debe de tener conocimiento para que exista esto, mira. Una nueva criatura. ¿De la diferencia? En conocimiento debes de bautizarte bajo las reglas bíblicas, dándole muerte a la vieja naturaleza. ¿Ya ves? Ahí está. Entonces, dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas 1, versículo del 6 al 9, si alguien viene con una enseñanza diferente, anatema sea, maldito. Algo así, una palabra dura, maldito. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. No voy a ser yo el grosero aquí, no, lo dice la Escritura. Entonces, ahí está ¿cómo se llama? El bautismo de niños, antibíblico, el rosario, el persignarse, la palabra misa, el purgatorio, el limbo. ¿Dónde está eso? Aquí no. La adoración a los santos, a las vírgenes, los milagros que dice de la Virgen de Guadalupe. ¿En dónde está todo eso? El celibato sacerdotal, ¿en dónde dice todo eso? Aquí no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa enseñanza no, verdaderamente no se las enseña. No creo que Pedro se haya expuesto o Juan, porque Juan, el más pequeño, el más joven, pues, murió sobre el año 90 después de Cristo. Y no creo que Juan, ¿verdad?, después de que murió Pedro, cruz abajo, haya permitido que les entregara a los romanos o a la Iglesia Católica, porque se dice que la Iglesia Católica fue fundada por Cristo. ¿Cómo dice usted, hermano Rafa? Pues, ¿en qué película o qué? Hay que estudiar, señores, hay que estudiar para no vivir en la ignorancia, por favor. Entonces, no creo que Pedro o Juan permitan que se contamine la palabra de Dios. ¿Cómo? Ayer me estaban dando un folletito donde dice, y tenemos que adorar a nuestra Virgen María porque ella va a ser mediadora, salvadora
y portadora de milagros. Y yo le dije a la señora, doña, ¿y en qué película? ¿No conoce usted la Biblia? No, es que el conocimiento lo tenemos aquí. Fue lo que me dijo la señora. Y le pregunté textos bíblicos y no sabía nada. Le dije, no, doña, estamos mal, ¿sabe qué? Retírese. Yo nomás le di uno, Juan 14:6. Oye, hermano Rafa, ¿qué dice esa cita? Jesucristo dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Ahí está. Él es el único camino de salvación, Señor. El único que hace milagros buenos. ¿Por qué dice eso? Por la existencia de Satanás. Porque usted sabe de dónde venía, del reino de Dios. Que ahora se llama Satanás, el enemigo, el opositor, el mentiroso. Entonces Satanás, teniendo cierto poder, es el que hace los milagritos aquí. Por eso el apóstol Pablo, por allá en la primera carta a los Corintios, dice: no os maravilléis que el mismo diablo puede aparecerse como ángel de luz. ¿Ya viste? Entonces los milagros que operan fuera de Dios, el diablo, papá, el diablo es el que los comete. Y la gente, como no sabe esto, caen en el engaño. ¡Ay, que fue Dios! No, Señor. Ese inventito de la Virgen de Guadalupe la trajeron los españoles. Jamás fue aparición, porque la palabra de Dios no me habla de ello. Ahí está. Necesitamos tener conocimiento. ¿Quién es el único que tiene poder? Cristo Jesús. ¿Quién es el único que puede hacer milagros? Cristo Jesús. Nadie más. Cuando Pedro oraba por alguien, o el apóstol Pablo, ellos mencionaban el nombre de Cristo Jesús. Como pasó con el carcelero. ¿Qué pasó, hermano? Que después que agarraron a Pablo y a Silas, ¿verdad? Y que pasó el terremoto, cuando alababan y comprendían, este le decía, el carcelero, ya después de que dice: ¡ay, tu Dios sí existe! Lo parafraseé para entenderlo mejor. Sí, tu Dios sí veo que existe. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y el Señor, el apóstol Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y creer en Cristo significa obedecer lo que Cristo dejó. ¿Qué dejó? Que nosotros seamos buenos hombres, buenos cristianos, buenos seguidores de Dios en conocimiento a su palabra. ¿Sí me explico? Entonces, en este punto dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces, Dios es el centro de todo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos y seamos, que nosotros nos aflore el amor hacia los demás con conocimiento de su palabra, para que cambie todo en nuestra vida. ¿Sí me explico? Esa es la importancia del verdadero amor. Señores, que Dios les bendiga. A los que nos ven, Dios los guarde. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.